Mire lo que dice la palabra del Señor, amén. San Juan capítulo 12, versículo 45. Dice la palabra del Señor de esta manera: y el que me ve, ve al que me envió. Vamos a leer del 44 para que usted entienda. San Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la gloria, en este momento, Señor, te pedimos que tú nos puedas hablar conforme tu palabra. Usa nuestras vidas, usa nuestros labios, y el mensaje, Señor, que tengamos en esta noche sea un mensaje, mi Dios, de mucha edificación, un mensaje que pueda fortalecer la vida de tus hijos. Gracias, mi Dios. Amén. Tenga la habilidad, hermanos, de sentarse. El Señor Jesús dice en su palabra, si me conocieres, ¿no? Cuando habla con la mujer samaritana y le dice, si me conocieres, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría. La mujer hasta ahí no conocía quién era Jesús. Pero cuando Jesús le dice algo más, si me pidieres y yo te daré, y de cierto digo que de tu interior correrán ríos de agua viva, es decir, nunca más volverás a tener sed, y cuando vuelvas a este pozo, ya estarás saciada. Aquella mujer ahí comprendió quién era Jesús de Nazaret, pero más antes no comprendió. Y en esta parte dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Cuántos creen en Jesús? A ver, hermano, ¿cuántos creen en Jesús? ¿Y cuántos creen en aquel que le envió a Jesús? Alguien podría decir, ¿son dos? Y la gente podrá decir, no, parece que son dos. Entonces ahí está el Padre enviándole a su Hijo. Eso es lo que dicen algunos de mis hermanos de los predicadores, de los que creen en la Trinidad, y también otros de los que creen en la dualidad. Entonces ahí está. Pero lo cierto, mi hermano, es que cuando hablamos de Dios hay que entender, ¿Dios es espíritu o no es espíritu? Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene carne ni huesos. Y Jesús fue claro cuando dijo eso. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo lo tengo. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren a Dios. Amén. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cuál es la esencia de Dios? ¿Cuál es la esencia? Espíritu. Eso es como decir, ¿cuál es la esencia del hombre? ¿Cuál es nuestra esencia de nosotros, hermanos? Ya está bien, carne, pero ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestra esencia? El polvo. Por cuanto eres polvo, ¿a dónde vamos a volver? Al polvo volveremos. Esa es la esencia del hombre. La esencia del hombre es el origen. Y el origen del hombre es el polvo. Pero cuando hablamos de la esencia de Dios, hemos dicho, ¿cuál es la esencia de Dios, hermanos? Espíritu. Es decir que en el principio ya existía Dios. ¿Cómo existía Dios? En espíritu. Y no había más sino solamente Dios en el principio. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Entonces Jesús dice en esta parte de la palabra del Señor, el que cree en mí, no cree en mí,
sino en el que me envió. ¿Quién envió a Jesús? ¿Cómo, hermano? ¿Quién envió a Jesús? Primera de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado, predicado a los gentiles y recibido arriba. ¿Cómo fue recibido Jesús arriba? Dice la palabra, en gloria. Amén. Entonces, la pregunta era, ¿quién entonces envió a Jesús? Por un lado. Por otro lado, Colosenses 2:19 nos dice, porque en Él, ¿en quién Él? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Mire, porque en Él habita corporalmente, es como decir, porque en Él habita en un cuerpo toda la esencia de ¿quién? De la plenitud, toda la esencia de la divinidad. ¿En quién habitaba toda la esencia de la divinidad? En el Señor Jesucristo. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos, o no? Porque en Él habita. Y vuelvo a la pregunta. Entonces, ¿quién envió a Jesús? ¿Alguien le envió? ¿O es que Él vino por sí mismo? ¿Qué dicen, hermanos? Silencio en la sala, ¿no? ¿Cómo es, hermano? ¿Alguien le envió o Él vino por sí mismo? Ya, está bien, Él vino haciéndose carne. ¿Jesús es Dios o no es Dios? Es Dios sobre todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la esencia de Jesús? ¿Cuál es la esencia? Porque si hemos dicho que la esencia del hombre es polvo, esa es nuestra esencia, polvo. Amén. Hemos dicho que la esencia del Dios todopoderoso, es decir, del Dios invisible, del Dios que no se puede ver. ¿Cuál es esa esencia de aquel Dios que no se puede ver? Espíritu. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la esencia de Jesús? O Jesucristo. ¿Cuál es la esencia? Miren lo que dice la palabra del Señor en Romanos 5:14, si más no recuerdo. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es la esencia de Cristo? ¿Cuál es la esencia del Señor Jesucristo? No. ¿Cuál es la esencia? Carne. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne. ¿Vino quién? Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuál es la esencia, por ejemplo, del Señor Jesucristo? La esencia de Él es carne. Porque ¿de dónde vino Él? De la carne. Nacido de mujer. Amén. Él vino nacido de mujer. Esa es la esencia. ¿Estamos bien hasta ahí, hermano, o no? Mire, ¿por qué le digo esto? ¿Y por qué quiero que entienda eso? Porque es fundamental. Si yo le digo a usted, ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿Qué me diría usted? ¿Quién murió en la cruz del Calvario? A ver, ¿cuántos creen que Dios murió en la cruz del Calvario? Ya, ¿quién murió? ¿Dios murió o la carne murió? Vuelvo al ejemplo que yo le estaba dando. Entonces, ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿Dios
o la carne? La carne. Amén. Porque Dios no puede morir. Él es el autor de la vida. Porque la esencia de Dios, ¿cuál es? Es espíritu. Y un espíritu no tiene carne ni huesos. Y Dios en su esencia es omnipresente, invisible y todo lo demás. Ese es Dios. Entonces, por eso en la Biblia usted en ninguna parte de la palabra del Señor va a encontrar que Dios murió en la cruz del Calvario. Siempre aparece el término que la palabra Jesucristo o Cristo o Jesús, haciéndose referencia a aquel que murió en la cruz del Calvario. No Dios, sino Cristo Jesús. Porque Dios no tiene sangre, pero Cristo tiene. ¿Y quién derramó su sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros que somos los pecadores? ¿Dios o el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Cuál es la esencia de Dios? Espíritu. ¿Cuál es la esencia del Señor Jesucristo? Es la carne. Ahora bien, présteme su atención un momento. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él dijo algo. Padre, no, Elit Sabatani, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Hemos dicho la esencia de Dios, que es espíritu invisible. ¿Dónde estaba? ¿Estaba en Cristo o no estaba en Él? ¿Estaba en Cristo, hermano, o no? Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. Amén. Por un lado. Por otro lado, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que cuando Cristo, por eso cuando vemos a Cristo, vemos ahí las dos naturalezas de Dios, la humana y la naturaleza divina. La humana, cuando decía, dame de comer, tengo sed. En lo humano, Jesús se puso a llorar. En lo humano derramó sangre, pero en lo divino ya era diferente. Caminó por las olas del mar, resucitó muertos, dio vista a los ciegos. O sea, levantó paralíticos y todo lo demás, sacó los demonios. Ahí hay una diferencia, mi hermano, entre Jesús y nosotros. Nosotros, para poder sacar un demonio, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En mi nombre echarán fuera demonios. Y cuando hay un endemoniado, ¿qué hacemos nosotros? Invocamos el nombre del Señor Jesús y decimos, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Demonios, sal de esta vida en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿O no? ¿Es así, hermano, o no? Pero el Señor Jesús, ¿Él invocó? No. Cuando hubo el endemoniado, por ejemplo, gadareno, que tenía muchos legiones, demonios, y Jesús no invocó nada, solamente le dio la palabra y el demonio comenzó a salir. Y fue a meterse ¿a dónde? A los hatos del cerdo. Y se precipitaron en el mar de Galilea los demonios. Esa es la diferencia que hay entre Jesús y nosotros. Nosotros invocamos el nombre, pero Jesús no tiene la necesidad de invocar ningún nombre porque Él es la autoridad. Amén, hermanos. Nosotros tenemos la autoridad en el nombre, pero no somos la autoridad. Pero Jesús tiene la autoridad en su palabra. Una alabanza al Señor. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, entonces Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde hemos dicho que estaba Dios? A ver, hermano, ¿dónde hemos dicho que estaba Dios? Reconciliando. ¿Con quién estaba reconciliando? Con el Señor Jesucristo. ¿A quién? Al mundo. En otras palabras, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en Cristo. Amén.
Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al Gólgota, cuando le crucificaron al Señor, ¿seguía a Dios allá adentro o no seguía a Dios allá adentro? Seguía a Dios allá adentro. Cuando Jesús estaba a punto de expirar, es decir, a punto de morir, porque era la hora sexta o la hora novena, era la hora del sacrificio de la tarde. Eso ya viene, mi hermano, desde el Antiguo Testamento, las ofrendas del holocausto desde el tabernáculo, el templo de Salomón, y así sucesivamente hasta que llegó el tiempo del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era porque la ofrenda tenía que ser aceptada. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Y quién tenía que aceptar la ofrenda? A ver, hermano, ¿quién tenía que aceptar la ofrenda? Era Dios. Entonces, como Cristo estaba siendo sacrificado y Dios estaba en Cristo, ¿qué hace Dios? Cuando viene el juicio, porque tiene que descender el juicio de Dios. Cuando en el antiguo pacto se ofrecían los holocaustos a Dios, venía el juicio de Dios. ¡Prah! Era aceptación de esta ofrenda. Entonces, cuando Cristo estaba siendo muerto, mis hermanos, en la cruz del Calvario, en ese momento Dios tuvo que salir de Cristo. Dios salió y se fue como Dios a aceptar la ofrenda. Vino la ira, ¡zas! Y Dios vuelve a Cristo. Y ahí el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque era el tiempo y el momento de la aceptación, ¿de qué? De la ofrenda. ¿Me dejó entender? Dios no es la ofrenda, porque Dios es invisible. Pero Dios le plació de buscar una ofrenda. Y esa ofrenda fue un cuerpo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué es lo que Dios no conoce si Dios conoce todo? Amén. ¿Qué es lo que Dios no conoce, hermanos? Que no hay otro Dios. Entonces, por eso en la palabra dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque era necesario que Dios tenga que salir de Cristo. No es porque estaba otro allá. Dios salió en su omnipresencia y se fue al trono para aceptar la ofrenda. Una vez aceptada la ofrenda, volvió a ese cuerpo para seguir conduciéndola. Ese es el propósito, mis hermanos. Por eso que hay una diferencia. En esencia, Dios es espíritu y invisible. Colosenses 1:15, mire lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 1:15. Cristo, ¿quién es Cristo? ¿Ya lo encontraron? Colosenses 1:15. Cristo es la imagen. ¿De quién es la imagen Cristo? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? A ver, hermano, ¿quién es la imagen del Dios invisible? El Señor Jesucristo. Cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, le preguntaron, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Vamos a entender con eso y vamos a creer. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cómo tú pues dices, muéstranos al Padre y nos basta? Creed pues que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Por otras cosas, creed por las obras que yo os he hecho. Gloria al Señor Jesús.
¿Cuál era el título? Hay un título de este mensaje. El título de mis hermanos, conociendo al que envió a Jesús. Conociendo al que envió a Jesús. Muchos creen que el que envió a Jesús es el Dios el Padre o Dios el Padre. Eso es lo que creen mucho, que Dios el Padre envió a Jesús. ¿Nosotros creemos en eso o no? No. Nosotros creemos que Dios se manifestó en carne y que Dios tuvo que venir a este mundo. ¿Y quién es? Por eso dice aquí, volvamos a lo que dice San Juan 12, 45. Es interesante este versículo, hermanos. En otra versión nos dice el 44. Jesús entonces proclamó: el que cree en mí, no solamente cree en mí, sino también el que me ha enviado. 45. Y al verme a mí, ve también al que me ha enviado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos al Señor Jesucristo, vemos también al Dios Todopoderoso. Amén. Cuando vemos al Señor Jesucristo, vemos al Hijo. Pero también cuando vemos a Jesucristo, vemos al Padre, porque Él es el Padre. Cuando vemos a Jesucristo, vemos al único Dios del que hablaron todos los profetas del Antiguo Testamento. Cuando vemos a Él, lo estamos viendo al único gran yo soy. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿a quiénes? A los padres, profetas, por sus siervos. Pero dice algo más: y en este tiempo Dios nos está hablando, dice, por su Hijo. Y entonces ahí viene el detalle: no es que Dios tenga un hijo. Amén. Porque ahí viene, es la discusión, ¿no? Y si Dios tiene hijo, entonces ¿quién es la mamá? Porque aunque la gente diga, no, Jesús es un Dios un poco más chiquitito que el Dios Padre, pero entonces entonces la madre de este Dios chiquitito es María. Tendría que ser de esa manera, pero Dios, al tener una madre, deja de ser Dios porque tiene principio. Y un Dios no tiene principio, ni de día ni de noche. Él es la eternidad hasta la eternidad. Si hay alguien que quiera decir Él es Dios y si tiene principio, deja de ser Dios, porque Dios no tiene principio. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el final. Amén. ¿Cuántos creen que Él es el todo? Él es el todo. Por eso cuando Moisés sube al monte Sinaí le dice, ¿no? Si yo voy a volver y ellos me preguntaran por tu nombre, ¿qué les diré? ¿Qué les voy a responder? ¿Y cuál fue la respuesta, mis hermanos? Yo soy el que soy. Así dirás al pueblo: yo soy, me envió a vosotros. Y Moisés obediente. Y volvió al pueblo. ¿Y quién es el que te envió? Yo soy. Él me ha enviado. La palabra yo soy, YHWH, en el tetragramatón griego, viene, mis hermanos, de una expresión, o el significado viene a ser el que autoexiste por sí mismo. ¿Me dejó entender? El que autoexiste por sí mismo. Usted, hermano, ¿existe por sí mismo o porque alguien tuvo que generar una causa para que usted exista? Que alguien, ¿no? Una causa. ¿Quién es la causa? Papá y mamá. Se gustaron y enamoraron. ¿O no, hermanos? Y en una aventurita, no. Por allá, por la montaña,
de luna de miel. Ahí nació el que tuvo principio. Nosotros somos causa de alguien porque tenemos principio, pero Dios no tiene principio. Amén. ¿Cuántos creen que Dios no tiene principio? Gloria al Señor Jesús. Por eso dice en el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién envió al Señor Jesucristo? ¿Quién envió a Él? Podríamos decir de manera resumida que el que envió al Señor Jesucristo, el que envió, fue Dios en espíritu. Pero el envío va más allá. Entonces, ¿cómo es eso? Dios envió al Señor Jesucristo, por un lado. Pero por otro lado, dice la palabra que Dios se manifestó. Por otro lado, dice que yo mismo estaré presente. Entonces, ¿alguien le envió o él estuvo presente? Según lo que dice Jesús, él está diciendo el que hace referencia al que me ha enviado. Pero el Antiguo Testamento dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Amén, hermanos. ¿Qué significa eso? Que hermano, que en el Señor Jesucristo está todo. Por eso le adoramos a Él. Por eso nosotros no mezquinamos nuestra alabanza. Por eso nosotros no mezquinamos en la adoración a Él. Le adoramos a Él como tiene que ser. ¿O hay alguien que mezquina la alabanza? Sería algo penoso que alguien venga y le diga, hermano, adórale al Señor, adórale al Señor. No. Se le adora al Señor Jesucristo porque sabemos quién es Él y dónde está Él y quién es el que está detrás de Él. Porque el Señor Jesucristo hoy en día está en un cuerpo glorificado. Pero también Él es el postrer Adán. El primer Adán perdió la inocencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Perdió la inocencia. Y al perder la inocencia entró al mundo. ¿Qué entró al mundo? El pecado. Pero tuvo que venir alguien, un postrer Adán, que tiene que recuperar lo que el primer Adán perdió. Y lo va a recuperar. Y una vez, dice la palabra del Señor, una vez que Él recupere todo y lo ponga todo debajo de sus pies, a sus enemigos, a todos, dice que Él se sujetará al que le envió. ¿Y quién es el que le envió? Es Dios en esencia, en espíritu, el invisible, el gran yo soy. Y Jesús se tendrá que sujetar a aquel que le envió. Por eso es que Dios, hermanos, por eso que Dios no puede recuperar lo que el primer Adán perdió. En esencia, Dios no puede recuperar lo que el primer Adán perdió. Tiene que recuperar otro Adán. ¿Y el otro Adán quién es? Según 1 Corintios 15. Es el Señor Jesucristo. ¿Me dejo entender? Él es el que tiene que recuperarlo todo. Con el primer Adán entró la muerte. Con el segundo Adán quitará la muerte. Con el primer Adán, mis hermanos, entró lo que es la conciencia. Con el postrer Adán, el Señor sacará lo que es la conciencia y nos volverá a la inocencia. El primer Adán, mis hermanos, tenía el gran privilegio de vivir eternamente y para siempre, pero la desobediencia ocasionó de que él y todos los que vienen detrás de él perdamos la esencia. Pero el postrer Adán está recuperando todo, mis hermanos, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies y se sujetará a aquel que lo ha enviado. ¿Quién es el que va a juzgar a este mundo? Es el Señor Jesucristo. Por eso en la palabra del Señor hay 3 días: el día de Jehová, el día de Cristo y el día del Señor. La iglesia, ¿cuál de estos 2 últimos días espera?
¿El día de Cristo o el día del Señor? ¿O espera los 2 días, mis hermanos? ¿Cuál de esos 2 días espera la iglesia? A ver, ¿cuántos creen que la iglesia espera el día del Señor? Silencio, ¿no? Amén. Ahí hay uno. ¿Cuántos creen que la iglesia espera el día de Cristo? ¿Hay una diferencia entre el uno y el otro o no hay una diferencia? Hay una diferencia. El día del Cristo está asociado con el recogimiento de la iglesia, pero el día del Señor está asociado con el descenso del Señor a la tierra para destruir ¿a quiénes? A todo lo que se llame ejército en la batalla de Armagedón, aquellos que han sido como que adoradores, servidores de Satanás. Por eso que la iglesia espera el día de Cristo. El día del Señor es el día de ira, el día de Cristo es el día de recogimiento, el día del Señor es para juicio, el día de Cristo es para ¿qué? Para llevarse a aquellos que son de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Apláudale en esta hora al Señor, hermano. Apláudale al Señor, gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, hay una diferencia en todo sentido. Yo lo que le digo, hermanos, es que tenemos que estar nosotros preparados. Hemos conocido, por eso es lo que dice 1 Juan 5:20. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 5:20? A ver si logra proyectar, o si no, lo buscamos y lo leemos. Dice la palabra del Señor, porque 1 Juan, mire lo que dice, pero sabemos, a ver hermano, 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha dado entendimiento, hermanos? Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer ¿a quién? Al que es verdadero. ¿Cuántos han conocido al que es verdadero, hermanos? Al que es verdadero. ¿Y quién es ese verdadero? Y estamos en el verdadero. ¿Cuántos creen que estamos en el verdadero, hermanos? Pero ¿qué dice? En su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El verdadero. ¿Pero qué verdadero? El verdadero Dios y la vida eterna. Nos ha dado entendimiento para conocerle. Y le hemos conocido. No necesitamos nosotros retroceder el tiempo hace 2000 años atrás para ver quién era Jesús. No lo hemos visto de manera física, pero lo estamos viendo de manera espiritual y sabemos quién es Él. Y sabemos también quién está detrás de Él, hermanos. Por eso es que le adoramos, le servimos, le honramos, le predicamos y es por eso que seguimos hasta el final. Porque es el verdadero y no hay otra verdad. Él es el verdadero, hermanos. Por Él lloramos, por Él sufrimos, por Él padecemos, por Él sufrimos oprobio, porque es el verdadero. Cuando uno viene a la iglesia, hermanos, a veces con dolencia, con enfermedad, con malestar en la carne, en el cuerpo. No es que el cuerpo no sufra, sufre el cuerpo. Pero uno sabe y uno dice, no, ¿a dónde vas? Voy allá a la iglesia. ¿Y a qué vas a la iglesia? Voy a la iglesia porque he entendido, porque voy a adorarle al que es el verdadero. Voy a adorarle a aquel que es el verdadero. Voy a adorarle a Él. Voy a servirle a Él. ¿Pero por qué cierras tu negocio? Porque quiero adorarle a Él. Aleluya, gloria a Dios. Porque Él es el verdadero. Dios de la gloria. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos creen que Él es el verdadero Dios, hermanos? Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por Él seguiremos.
viniendo. Por Él seguiremos adorándole a Él. Por Él seguiremos, mi hermano, asistiendo. No importa que sea frío, calor, lluvia, no importa. Porque nos encanta adorarle al que es verdadero, hermanos. Aleluya. Nos encanta adorarle a Él. Gloria al Señor. ¿Por qué no se pone en pie en esta noche? ¿Y por qué no viene a los pies del Señor? ¿Por qué no viene a este altar, hermanos? Ven aquí a este altar. ¿No le encanta adorarle al que es verdadero, hermanos? ¿No le encanta adorarle al único verdadero Dios?